¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Aprovecho, a propósito del comentario que hice, espero no ser infidente. Hace varias entrevistas atrás que tuvimos con usted, me dijo que tenía algunas dificultades para el tema de la virtualidad en cuanto a clases y también incluso para los exámenes. Y no estamos hablando con el doctor Bazán, profesor de colegio de primaria y secundaria, sino de universidad. Cuéntenos, ¿qué opina de este tema del regreso a clases escolares y también universitarias que podría darse próximamente? En realidad, el dictado de clases y el sistema de enseñanza-aprendizaje cara a cara con el estudiante no puede ser sustituido por un dictado de clases a distancia, virtual, porque no podemos ver durante la clase qué tanto nos está entendiendo. Todos aquellos que son profesores o oradores se dan cuenta que la forma de llegar es entendiendo cómo va evolucionando el auditorio. Como usted y yo en este momento nos miramos a los ojos y sabemos más o menos lo que uno está expresando, y esa es una forma de comunicación, no solamente la verbal, sino también por los gestos, por la transmisión de ideas. Y entonces eso se ha vuelto muy difícil y veo que es una barrera muy dura para poder manejar, sobre todo con los estudiantes de pregrado. Distinto es con los estudiantes de posgrado, porque los de posgrado son tan profesionales como somos nosotros, y lo único que están haciendo es profundizar sus conocimientos. Entonces con ellos sí, ellos ya saben de lo que uno les está hablando y pueden tener participación para hacer preguntas, etcétera, pero estamos en el mismo nivel de conocimiento básico. El tema de tomar exámenes a distancia, ya eso sí es muchísimo más complicado, porque tenemos que desarrollar todo un cuestionario y finalmente no sabemos si el estudiante está dando el examen con asesoramiento o sin asesoramiento. Se lo digo porque por una circunstancia del destino me participaron en un chat donde estaban los estudiantes y mientras estaba tomando el examen ellos estaban consultando y yo veía en el chat las preguntas que se hacían y no podía interrumpir en ese momento ya el examen que estaba programado. Pero ya nos damos cuenta que aquel que quiere mentirse a sí mismo se va a mentir y la universidad no los va a cambiar por eso. Pero es una pérdida de tiempo en esos casos para esos alumnos que no quieren en realidad aprender, ir a la universidad, que se dediquen a hacer lo que quieren hacer. Pero esos son obstáculos para que se pueda comprobar una buena labor de enseñanza-aprendizaje. Y no he encontrado hasta este momento la manera de superarlos. He cambiado los sistemas de evaluación, por supuesto, pero el dictado de la clase, el mirar al estudiante que sí está atendiendo, pero preocuparme especialmente del que no está entendiendo en ese momento para hablarle en un idioma que sí pueda entender. Eso es lo que no se puede hacer en estas clases virtuales. Podré dictar conferencias, sí, por supuesto, muchas conferencias seguramente, pero una conferencia no es igual que una clase. Esas son las dificultades. Muy bien, clarísimo, doctor. Nos están pidiendo una breve pausa y regresamos para hablar del tema político, si fuera tan amable. Regresamos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro.
Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente, esto es Pulso Informativo. Estamos conversando con el doctor César Bazán Naveda, abogado, fundador del partido político Perú Construye. Bueno, hemos hablado ya del tema de la educación y las dificultades que tiene el mundo y particularmente el país sobre el tema de la virtualidad frente a la semipresencialidad o presencialidad. Pero vayamos ahora al tema político, doctor Bazán Naveda. Este asunto del Congreso de la República, que tiene la prerrogativa, la potestad de elegir miembros del Tribunal Constitucional y, sin embargo, un Poder Judicial que le dice un ratito, se suspende esa elección porque no estás respetando tu reglamento. ¿Cómo entiende usted todo eso? Bueno, el derecho no nos puede llevar al absurdo. Y en eso hay que tener razonamientos que sean debidamente claros. Hay competencias que le corresponden a cada uno de los poderes del Estado porque el gobierno de nuestro país está organizado en 3 poderes distintos: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y cada uno tiene fueros que no pueden ser invadidos por otro, pero a su vez cada uno sirve de contrapeso para el otro. Entonces, como decía, el derecho no nos puede llevar al absurdo. Voy a poner un ejemplo para entender más o menos lo que quiero plantear. Supongamos que 2 jóvenes están enamorados durante un tiempo y deciden que van a contraer matrimonio. Y hacen una cosa que en el Perú ya no se hace mucho tiempo, pero que está en el Código Civil: el noviazgo, el compromiso, es decir, el cambio de anillos antes del matrimonio. Y se comprometen. Bueno, después hay una pelea y terminan, y a la semana siguiente el novio o la novia publican una solicitud en el periódico de esponsales para casarse con otra persona. Entonces, él se va a casar con otra. Y la mujer despechada o el hombre despechado interpone una acción de amparo para decir que no se ha respetado el contrato celebrado de acuerdo con el Código Civil de esponsales y por lo tanto emite el juez una resolución para impedir que se case hasta que no se resuelva ese bendito contrato. Listo. Eso impide que yo o usted o cualquier otra persona se pueda casar. Aquel que es el registrador de RENIEC está impedido de hacer ese matrimonio. ¿Es razonable la resolución que ha dictado? ¿Está invadiendo acaso el fuero íntimo de decisión de cada uno sobre el cual no puede llegar ningún juez a impedir por más autoridad que tenga? ¿Entonces se desacata? Es que la resolución que está fundada en hechos que en derechos que no le competen, simplemente tiene el valor de nulo. Y lo nulo en el Perú tiene el valor de lo inexistente. Es decir, no existe. Ninguna resolución puede impedir. Nulo según la persona afectada. Nulo según la persona afectada. Entonces se desacata. Y según el derecho. Sí, claro. Pero es que no es un desacato en realidad. No es. ¿Qué es? A ver, en el mundo del acto jurídico existen los hechos que son nulos. Los actos jurídicos que son nulos. Están previstos expresamente en la ley. Y si están previstos expresamente en la ley, entonces en el Perú, como digo, repito, ese acto que es nulo tiene una calidad. ¿Cuál es? Inexistente. Nunca existió. Y si nunca existió, entonces ¿cómo desacato lo que nunca existió? Sí, ese es el problema en este momento. Claro, lo que yo entendía es, si de repente esta jueza está obrando mal, se ha equivocado, de repente un problema de interpretación, tenemos la posibilidad en el marco del derecho de recurrir a la apelación, de oponerse, sí, claro, y recurrir a la apelación. Por supuesto. Pero usted dice no, hay que desacatar. No, lo que yo estoy diciendo es que es nulo, y si es nulo es inexistente, entonces no hay desacato, simplemente no. Pero es nulo a partir, por eso, de la persona afectada. A partir del momento en que se comete el acto. La nulidad retrotrae todos sus efectos al momento en el cual se dictó la resolución.
Y si al momento en que se dictó la resolución era nula, todos los actos ¿Pero posteriores... quién dice eso? Eso lo va a decir luego el Poder Judicial. Pero luego, la pregunta, por eso volvía al tema del matrimonio. ¿Me puede impedir que me case? No. ¿Y si me caso, ese matrimonio es nulo y me van a llevar a la cárcel por desacato? No, pues. Es absurdo. El derecho no nos puede llevar al absurdo. Muy bien. Por lo tanto, el Congreso tiene el camino allanado para seguir desarrollando su elección de miembro del Tribunal Constitucional. Porque es una competencia que le es propia. Esa competencia está puesta en la Constitución. Nadie más que el Parlamento puede nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional. Y si nadie más puede nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, entonces esa es su competencia. Esa competencia es inalienable y no se le puede impedir ejecutarla. Nadie podría hacerlo, porque hacerlo es una arbitrariedad. Y esa arbitrariedad, como digo, es un acto nulo. Es como si en este momento, o en la época de Velasco, ¿qué hizo Velasco? Mediante una resolución del gobierno militar, dejó en suspenso la Constitución. ¿Eso era legal? No, no era legal. Por supuesto, Lo que pasa es que se impuso por la fuerza. Así es. Entonces, esto es más o menos lo que está pasando. Se está imponiendo por la fuerza un acto que es absolutamente nulo. Esa es una competencia inalienable del Parlamento de la República. Y en este caso, entonces, hay que desacatar. En este hace caso, bien en desacatar. es nulo. No podemos hablar de desacato cuando algo es nulo. Entonces, volvemos al ejemplo. Me van a decir que yo estoy desacatando porque estoy realizando mi matrimonio. Es otro contexto, creo yo. Es otro contexto, Entonces, pero el ejemplo es el mismo. Me llama la atención porque hemos conversado con dos constitucionalistas, uno de ellos Joseph Campos, el otro el doctor Aníbal Quiroga, que hoy creo fue entrevistado por RPP, y ya sabemos cuál es la línea sobre todo de Aníbal Quiroga, y me sorprendió cuando él sostiene aquí no hay prevaricato. No, el prevaricato es otra cosa. Lo que hay es, digamos, una mala interpretación de la jueza, pero hay que acatar y hay que apelar, pero se acata la norma. Ya. A ver, lo pondré de otra forma entonces. Supongamos que en este momento alguien dijera el Parlamento no está en condiciones de definir, de aprobar ninguna ley porque ya está en sus últimos 15 días finales y sale una medida cautelar en la cual se dice por parte de un juez: señores del Congreso, no pueden ustedes emitir ninguna resolución, ninguna ley, discutir absolutamente el resultado de ninguna comisión, quédense tranquilos, sentados, cruzados de brazos y listo, y sale su medida cautelar. ¿Es eso razonable? ¿Es eso legal? ¿Es eso posible? Porque bajo ese razonamiento entonces tendríamos que esperar a que el Poder Judicial resuelva en segunda instancia y el Congreso reanude otra vez sus funciones, pero ese Congreso ya terminó. Claro. Entonces no se puede invadir lo que son las funciones propias de cada uno de los poderes del Estado. Es como si también se dictara en este momento... No importa que el Congreso, digamos, ponga al margen su propio reglamento. No hay que meterse en absoluto en eso. Es decisión del Congreso. Ese es un tema que va a ir por otro lado. Ese es un tema que sí tendría que resolver el Poder Judicial. Si se han Pero cumplido, sobre eso se ha pronunciado. No se ha pronunciado, porque aquí se pronuncia... Por eso suspende, no cierras. No dice, no, esto no vale, no. Suspende hasta que corrijan. Por eso, son temas distintos. Uno es la vía ordinaria, en la cual nosotros vamos a ver si es que se ha cumplido o no se ha cumplido con la ley. Y otra cosa es la vía extraordinaria, que es una acción de amparo en la que se va a decidir si se ha cumplido o no se ha cumplido con la Constitución. Y en este caso la facultad constitucional es la del Congreso de resolver. Muy bien. Lo que están diciendo es que no se ha cumplido con la ley, ese es otro tema. Vamos a otro tema antes de que nos gane el tiempo. Esta situación, este contexto de estar, ¿a cuánto? A menos de un mes del 28 de julio y no tenemos presidente de la República. Sí. Bueno, ¿qué le parece ese contexto? Me parece que estamos dentro del sistema. El sistema establece que quien se pronuncia es el Jurado Nacional de Elecciones. Y el Jurado Nacional de Elecciones tiene que resolver.
Lo único que tenemos que hacer es pedirles que resuelvan y que resuelvan rápidamente. El jurado ya dijo que lo va a hacer antes del 15 de julio. Ya está. Pero sin embargo, en ese contexto, una de las partes solicita, como ya usted sabe, una auditoría internacional a la OEA. Eso no procede, No definitivamente, porque es la invasión del fuero interno de un país. Ajá. Eso no puede ser. Hay que respetar lo que diga entonces el Jurado Nacional de Elecciones. Claro, el Jurado Nacional de Elecciones es la instancia nacional. Es como si pusiéramos ahora una acción de amparo para decir que el Jurado Nacional de Elecciones no puede resolver lo que está pendiente para decir quién ganó las elecciones hasta que se haga la auditoría internacional. No es lógico, estarían invadiendo el fuero interno específico que le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones. A propósito no de se eso, puede hacer. Pregunta, el Tribunal Constitucional, usted nos va a responder seguramente con mucha contundencia, ¿el Tribunal Constitucional puede parar la proclamación de un presidente al Jurado Nacional de Elecciones? No, no podría. No podría. Claro, el juez en materia electoral, y esa es su competencia específica, es el Jurado Nacional de Elecciones, que resuelve con criterio de conciencia. Es decir, podría inclusive resolver algo que a nosotros no nos parece que está dentro de la ley, pero es su criterio de conciencia, eso es lo que la Constitución le ha autorizado. No podría el tribunal No, de entonces ninguna manera. proceder de esa manera. Keiko Fujimori ha dicho: yo voy a reconocer el triunfo de Pedro Castillo si es que hay una auditoría internacional y luego la proclamación. Bueno, esa será su posición, pero lo que señala la ley es que el Jurado Nacional entiende. Yo también puedo decir, no reconozco la elección si es que sale de Keiko Fujimori. Sí, pues, pero ese es mi punto de vista. Claro. Y ella, por más lideresa y candidata que sea, es un ciudadano más en esto. Y todos tenemos que reconocer lo que el Jurado Nacional de Elecciones diga. Correcto, pero más allá del tema del derecho, la incertidumbre nos está, digamos, para decirlo de una manera criolla, nos está matando a todos. Tenemos una pandemia, tenemos la crisis política, esto parece no tener fin, aunque el jurado ya dijo que antes del 15 hace la proclamación, pero en ese contexto vemos, y usted también seguramente lo ve, vemos un país dividido, una serie de controversias, posiciones hasta de presunto fascismo. ¿Cómo aprecia usted todo eso? Bueno, son los calores políticos que se generan, pero una vez que se pronuncie el Jurado Nacional de Elecciones, no es que vaya a bajar porque quieran, sino que ya hay un presidente elegido, ya hay una autoridad elegida y esa autoridad empezará a regir de acuerdo con sus facultades. Correcto. Vamos a una brevísima pausa, sí, ¿le claro, parece? Y regresamos con la última parte de la entrevista al doctor César Bazán Naveda. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con el doctor César Bazán Naveda, fundador de Perú Construye. Me voy a tomar la licencia de preguntarle al doctor Bazán Naveda sobre la presentación de su libro Historia de la Amazonía en el Perú, desde la colonia hasta 1824. Cuéntenos, por favor, porque creo que la presentación se realizó hace día nada más. Sí, se realizó el día sábado de la semana pasada. Y el libro es el primer tomo de toda una colección de la historia de la masonería en el Perú. Ajá. Estoy abarcando en esta primera etapa desde el año
Perdón. Corrijo, no de la Amazonía, sino No, de la masonería. masonería. Historia de la masonería en el Así Perú. es. Desde la colonia hasta el año 1824, en la cual se sella la independencia con la batalla de Ayacucho. Y posteriormente seguiré escribiendo otros libros. Ya tengo dos más listos, uno en corrección y el otro en revisión. ¿Y puede contarnos, digamos, las pepas periodísticas de esos libros? O sea, las cosas más importantes. Le voy a hacer una cita justo acá, que me dio usted un minuto para poderle ubicar. Voy a citar a una historiadora peruana, María Inés Valdivia, que dice en su artículo «La masonería durante el proceso de las independencias hispanoamericanas 1808-1898», que aparece en el libro Sociedad, Ejércitos e Ideas de las Independencias Latinoamericanas. Dice: el peso que tuvieron las sociedades secretas de tipo masónico durante el proceso de las independencias en América aún no ha sido debidamente evaluado e interpretado. Es preciso señalar que el tema ha sido soslayado académicamente tanto en la historiografía americana como en la historiografía española. Y por otro lado, otro historiador, el profesor Carlos Contreras, también peruano, señala: a tal punto influyó la masonería que algunas interpretaciones de la independencia americana las concibieron como el resultado de una conjura de la francmasonería contra la monarquía católica. Entonces, detrás de toda la idea libertaria hay un pensamiento filosófico de libertad, hay un pensamiento filosófico de igualdad entre todos aquellos que se encuentran en una nación. Y los españoles de España, con los españoles criollos o americanos, eran tratados distintos. Entonces, estos se independizan bajo un sentido de libertad, igualdad y fraternidad, que es el pensamiento masónico. Interesante tema, el tiempo nos ha ganado, pero Sí. me gustaría comprometerlo en una próxima entrevista solo para hablar de la masonería en el Perú. Con El mucho ABC gusto. de la masonería en el Perú y cuál ha sido su protagonismo y cuál es en este momento su accionar en la coyuntura que vivimos. Pero por supuesto, le dejo una pepa entonces. En Punchauca se reúnen San Martín con el virrey La Serna y deciden cuál va a ser el futuro del Perú, porque los dos masones buscaban lograr una independencia pero desde distintos puntos de vista. Y llegan a un acuerdo: nombrar a un infante de España como rey de una república independiente. Y los dos estaban de acuerdo. Claro que después no aceptaron porque todos buscaban una república democrática y distinta, pero ambos bandos pudieron encontrarse y encontrar una solución. Ha sido muy amable, doctor. Comprometido entonces. Por supuesto, muchas Muy bien. gracias.